Hola Carla, muy buenos días. Hola Carolina, Gustavo. Sí, son varias las dudas y es por eso que vamos a conversar de inmediato con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que está aquí con nosotros. Se despertó bien temprano porque tiene muchas actividades. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, ya escuchaba usted a Carla Zunino. Mascarillas. Hoy los niños ya pueden dejar de usarlas en los establecimientos, pero nosotros estamos afuera del Colegio República de Costa Rica y hemos visto que algunos todavía las están usando. Cuéntenos, porque hay muchas dudas de los papás. Sí, bien, ustedes probablemente durante el fin de semana en sus actividades sociales pudieron ver a mucha gente, ¿no? Como estamos retornando de alguna manera a esta vida sin mascarillas, ¿no? Y quizás lo más importante aquí es recordar que el escenario sanitario, ¿no? La condición o las condiciones epidemiológicas hoy día son distintas y si bien las mascarillas nos ayudaron en un minuto a controlar los efectos de la pandemia, hoy día hemos visto, gracias a todos los indicadores que nos entrega el Ministerio de Salud, que es fundamental poder ir avanzando en cierta normalidad. Y lo más importante quizás es ir retornando a la presencialidad plena. Nosotros tenemos hoy día un problema muy importante en Chile, ¿no? Que es la inasistencia grave. Eso quiere decir que algunos estudiantes, ¿no es cierto?, concurren algunos días a los establecimientos y otros no. Quizás una de nuestras hipótesis es que esto es por la aplicación de los protocolos cuando hay un brote. Entonces todas estas medidas hoy día nos están permitiendo retornar a la presencialidad y poder recuperar los aprendizajes, que es aquello que nos tiene más preocupados en el gobierno. Sí, son varios cambios, entonces estamos hablando de qué van a hacer si hay un brote, etcétera. Pero en el caso de la mascarilla, adentro de la sala, ¿al niño se le puede obligar a usarla o obligarlo a no usarla? Porque esa es la gran duda. Cuatro medidas bien importantes. La primera de ellas tiene relación con el uso obligatorio de las mascarillas que desde el día sábado está absolutamente, ¿no es cierto?, suspendido. Es decir, no hay uso obligatorio ni para profesores ni para estudiantes. Eso es fundamental. Muchos profesores me han escrito preguntándome, ¿no?, porque algunos sostenedores o directoras de establecimientos les están pidiendo usar la mascarilla. Y eso no es correcto, ¿no? La idea entonces es que nadie, ni estudiantes ni profesores usan mascarilla. Ahora, mantener medidas importantes como la ventilación, perfectamente puede ser. Ahora, si alguna familia decide, por ejemplo, un hijo o una hija que tenga alguna dificultad, por ejemplo, una enfermedad crónica o está inmunodeprimido, perfectamente puede seguir usando la mascarilla. Lo segundo es la eliminación de los aforos. No existen más aforos en los establecimientos educacionales independiente del nivel y la modalidad. Es decir, esto es salas cunas, jardines infantiles, escuelas básicas, escuelas medias y obviamente universidades. El tercer componente es el cambio en el protocolo frente a un brote. Eso también es importante destacarlo, podemos conversar de eso más detalladamente. Y la cuarta medida es también la prohibición del uso de mascarillas en el transporte escolar. Ahora, esto dado que es un acuerdo entre privados, perfectamente podría ser que el transportista o la transportista pudiese conversar con los apoderados y determinar el uso de la mascarilla si así lo determina. Pero también nosotros estamos hoy día más bien recomendando el no uso de mascarilla. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, Carla Zunino desde el estudio. Le quería preguntar precisamente por el caso de los brotes. Si hay ahí una instrucción, un protocolo general para todos los colegios o cada colegio lo maneja como puede. ¿Y qué pasa con los niños que tienen síntomas? Porque estamos en una época donde cambia mucho el tiempo, donde nos resfriamos mucho y a lo mejor muchos van a ir a clases, no sé, sintiéndose no tan bien, estornudando, tosiendo, teniendo algo de fiebre. Es mejor que no se mande a los niños a clases, que vayan con mascarilla o que se sospeche siempre de la probabilidad de tener COVID. A ver, es bien importante, ¿no es cierto?, que las medidas de precaución frente a cualquier tipo de enfermedad, incluso nos pasó, ¿no es cierto?, en el invierno, cuando enfrentamos, ¿no es cierto?, este brote importante de enfermedades respiratorias, ¿no?, que tenían relación tuvo relación en su minuto con el adelanto de las vacaciones. Ahora, nosotros hoy día vemos que la situación es bastante, no sé si tan fácil, pero la mayoría de las familias sabe o determina con bastante claridad cuando estamos frente a un brote alérgico, a un resfrío común o también, ¿no es cierto?, a la sospecha de COVID. Ahora, ahí la recomendación es que las familias puedan tomar las precauciones correspondientes. En general, probablemente ese estudiante va a estar vinculado, ¿no es cierto?, sus síntomas a un contagio, ¿no es cierto?, que puede ser más bien grupal, puede ser, ¿no es cierto?, de la familia. O en una actividad social. Nosotros lo que estamos hoy día apostando, ¿no?, es a que la mayor cantidad de estudiantes vuelva a las salas de clase. De verdad, Carla, y a quienes nos escuchan hoy día, tenemos un problema muy serio respecto a esto. Hemos insistido con distintas medidas desde el Ministerio que los estudiantes retornen a las salas de clase. Los necesitamos dentro de la sala de clase y no estamos alcanzando todavía las cifras prepandémicas de asistencia escolar.
Ministro, a propósito de eso, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay porcentajes de vacunación, tengo entendido que también para poder eliminar los aforos, la gran clave es que haya más niños vacunados. Hay un llamado especial también a los padres a que pongan atención con esto. Claro, nosotros hoy día hemos alcanzado porcentajes sobre 80% en vacunación. Sin embargo, todavía quedan, ¿no es cierto?, algunas familias que o no han completado el esquema de vacunación o no han partido derechamente, ¿no es cierto?, con la vacunación. Eso depende mucho de las opiniones, ¿no?, respecto del tema de las vacunas. Lo que nosotros sabemos hoy día, y eso es a nivel mundial, es que las vacunas salvan vidas. O sea, sin duda alguna que el escenario de la pandemia ha sido mucho mejor en la medida, ¿no es cierto?, en que hemos podido enfrentarlo con estas medidas, ¿no es cierto?, de seguridad, pero también con la vacunación. Ministro, ¿hay algunas situaciones que se han dado en época de pandemia? Por ejemplo, pasa con algunos centros jardines infantiles que los papás no pueden entrar por temas de aforo, que eso no pueden dejar a los niños en la puerta, o en los casinos los niños tampoco pueden comer todos juntos. ¿Esas cosas igual están dentro de estos protocolos que deberían cambiarse? Claro, la idea es ir retornando a esta situación de normalidad que nosotros teníamos en los centros escolares previo a la pandemia. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es recomendando que puedan, ¿no es cierto?, las escuelas organizar e ir entregando orientaciones que le otorguen seguridad a las familias. Nosotros sabemos que hay una preocupación importante respecto del contagio. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es efectivamente avanzar hacia esa normalidad. Hoy día, al eliminarse los aforos, es absolutamente posible que los estudiantes puedan vincularse con las familias, por ejemplo, en las actividades. Ya tenemos pronto, ¿no es cierto?, el Día del Profesor, están en algunas escuelas, todavía se sigue conmemorando la Semana del Niño, tenemos una serie de actividades que vienen ahora a fin de año, ¿no es cierto?, las actividades de cierre, las graduaciones, en donde vamos a poder retornar a la normalidad, efectivamente, considerando, ¿no es cierto?, estos aforos normales, ¿no?, de características con las que las vivíamos pre-pandemia. Ministro, siempre va a valer la última palabra del apoderado, del alumno, de la familia en el fondo, porque hay colegios que dicen, bueno, lo vamos a someter a una votación, por ejemplo. Supongamos que en un curso dicen, pongámonos de acuerdo, no, la mayoría quiere seguir utilizando la mascarilla porque hay muchos que tienen algo de temor. Ahí habría que acatar aquello o sigue siendo la última palabra de las familias, aunque uno se oponga finalmente a la mayoría. A ver, ahí es importante señalar que la medida orientada por el Ministerio de Educación sobre la orientación, ¿no es cierto?, y las indicaciones que nos entrega el Ministerio de Salud es que efectivamente el uso de la mascarilla no es obligatorio. Ahora, distinto es si un padre, ¿no es cierto?, una madre, un cuidador principal decide, porque tiene, por ejemplo, un hijo con inmunodepresivo o porque tiene una enfermedad crónica, que siga usando la mascarilla. Para nosotros es fundamental que no se imponga el uso de la mascarilla desde el establecimiento. Es decir, no puede ser un acuerdo ni del consejo escolar, ni puede determinar el director o directora del establecimiento este uso de mascarilla. Entonces, tampoco se va a prohibir, tampoco se va a exigir que el estudiante se quite la mascarilla, dado, ¿no es cierto?, que su familia lo ha determinado de esa manera. Ahora, es fundamental entender que el uso de la mascarilla no es, fue una medida de seguridad importante, pero también para nosotros va a ser fundamental hoy día poder quitarnos la mascarilla precisamente para hacer mejores procesos de aprendizaje, especialmente en los cursos más pequeños. Yo lo que he explicado bastante, ¿no?, es que, por ejemplo, la lectoescritura es importante, ¿no es cierto?, que tiene ciertos elementos imitativos, en donde es importante que los niños puedan observar, por ejemplo, la gesticulación que hace el profesor o la profesora, y de la misma manera los estudiantes, ¿no es cierto?, para que los profesores puedan evaluar esto, ¿no? Entonces es importante ir retornando a esta normalidad. Sabemos que vamos a tener quizás una primera semana como de adaptación, en eso es importante irlo señalando, y probablemente de aquí a un par de semanas vamos a estar ya en un escenario mucho más normalizado. Ministro, usted decía que si los sostenedores le exigen a los profesores... Carla, ¿tienes una pregunta? No, dale, Pame, dale. No, sí, era la situación de los profesores que mencionaba usted, que a ellos no les pueden exigir utilizar la mascarilla. Sin embargo, sí, muchos le están haciendo a los profesores diciéndole, por favor, por ahora. Eso no está mal, pero tampoco está bien. A ver, es importante, los directores, directoras de establecimientos, de centros escolares y de la misma manera, ¿no es cierto?, los sostenedores no pueden exigir el uso de la mascarilla.
para los estudiantes ni para los profesores. Distinto es si hay un profesor o un estudiante, particularmente estudiante, ¿no es cierto?, que decida seguir usando la mascarilla porque su familia así se lo ha pedido para cuidarse, por ejemplo, lo que señalábamos, un estudiante con una enfermedad crónica. Eso es muy importante poder comprenderlo. Ministro, ahora sí, Carla tiene la pregunta. Sí, le quería preguntar por los apoyos a los colegios, si estos continúan o no, porque aquí, claro, nos sacamos la mascarilla, pero muchos también hacen un llamado, muchos especialistas, a seguir con el autocuidado, seguir lavándose las manos, seguir usando el alcohol gel si es que no está el agua disponible. Pero no en todos los colegios, y esta ha sido como una crítica o una constatación desde el comienzo, están las mismas condiciones. Hay lugares donde las salas son más chicas y hay muchos más alumnos, están mucho más hacinados. Desde ese punto de vista, ¿hay algún apoyo a los colegios que todavía puedan tener problemas donde los papás se sientan en riesgo y no quieran mandar a sus hijos justamente por ese temor? A ver, nosotros desde que asumimos el gobierno hemos hecho una asignación de recursos importantes para la compra, por ejemplo, de estos elementos de protección personal. Esto se mantiene, no se ha quitado ese apoyo desde el gobierno. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con los apoyos que hemos dado en temas de infraestructura. Yo lo he señalado bastante en el último tiempo, ¿no? Hoy día estamos haciendo una inversión de sobre 60.000 millones de pesos en reparación de infraestructura escolar, precisamente asociado a condiciones, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una realidad escolar en Chile, ¿no?, en donde las salas de clase están, cuando se llama, determinado su metraje, ¿no es cierto?, por una normativa, y de la misma manera nosotros tenemos un importante déficit de salas de clase, de sillas escolares, lo llamamos nosotros en el Ministerio, dado, ¿no es cierto?, la alta población migrante que tenemos, ¿no? Nosotros hoy día en Chile tenemos en algunas regiones escasez, por lo tanto tampoco podemos estar organizando los cursos, ¿no es cierto?, con menor cantidad de estudiantes. Eso es una realidad que nosotros tenemos como país. Sin embargo, las condiciones, por ejemplo, de lavado de manos, el uso de alcohol gel y la ventilación cruzada, que claramente va a ser mucho mejor, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de riesgo, dado que estamos ya en primavera, estamos más cerca del verano, el clima mejor en Chile, vamos a poder hacer y seguir con estas medidas de protección. Probablemente el próximo año, desde el marzo en adelante, vamos a tener un escenario muy distinto, dado, ¿no es cierto?, las condiciones epidemiológicas que hemos observado hasta ahora. Sobre ese punto, ministro, y ya para concluir, recuerdo que cuando la ministra hizo el anuncio de el fin de las mascarillas, podríamos decir, dijo que esto no era definitivo, que siempre se podía retroceder. Me imagino que en el establecimiento es así, en el caso, y insisto en este tema, lo que hablábamos de los brotes, por ejemplo. Sí, a ver, es bien importante señalar, ¿no es cierto?, en salud las condiciones son dinámicas, ¿no? Nosotros estamos siempre disponibles, esto es algo que el presidente nos ha pedido mucho, yo lo he hecho así también ahora con la ministra Aguilera, la coordinación permanente, la observación de los datos, ¿no es cierto?, de manera continua, casi diariamente estamos mirando y observando. Ahora, las características que tiene esta pandemia, no siendo yo un especialista en salud, por lo tanto no me voy a referir a eso, cuando uno va observando, ¿no es cierto?, cuáles son esas características, esas condiciones epidemiológicas respecto de ocupación de camas críticas, uso de ventiladores, gravedad de la enfermedad, porcentaje de vacunación, es probablemente que nos estamos acercando. Por ahí yo leía una nota en estos días en la prensa, nos decía el principio del fin, ¿no? Estamos quizás acercándonos al principio del fin de esta pandemia. Esto es una buena noticia. El daño en educación a nivel mundial ha sido gravísimo, entonces tenemos que ser capaces de poder, como sociedad en su conjunto, poder retornar a las escuelas a la mayor cantidad, a la mayor normalidad, ¿no? Ojalá a un escenario prepandémico. Yo aprovecho su canal de televisión para pedirle a las familias que por favor envíen a sus hijos a las escuelas. Los necesitamos todos los días. Profesores y profesoras, asistentes de la educación, educadoras de párvulos, estamos al pie del cañón ahí todos los días para recibir a los estudiantes y poder recuperar esos aprendizajes perdidos que lamentablemente nos provocó esta pandemia. Bien, pues ministro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos vemos más rato en otra actividad. Muchas gracias, buen día. Que esté bien. Ayer conversábamos con el ministro entonces porque más ratito también tiene una actividad allá en San Miguel, por eso nosotros vamos a estar cubriendo también esa pauta ahí con escolares. Así que todo bien clarito, por supuesto que los papás siempre van a tener dudas, pero lo importante es lo que tiene que ver con la mascarilla. Es uno de los tantos puntos que no es obligatorio usarlo, que los padres pueden decidir si el niño, bueno, va con mascarilla o no al colegio, sobre todo si tiene enfermedades. Exactamente. Bien, Pamela Araya, muchas gracias. Agradecemos también al ministro que llegamos a esta instancia, ¿no?, de no usar la mascarilla, gracias también a la campaña de vacunación. Recordemos que todavía hay esta campaña de vacunación, dosis de refuerzo, esta semana del 3 al 9 de octubre, para las personas de 3 o más años
que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el 12 de junio de este año. Y esta semana, del 3 al 9 de octubre, cuarta dosis para las personas de 3 o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de mayo. Así que para que siga cumpliendo con la campaña de vacunación.